Este caso comienza en el mes de octubre del año 2015, con la detención preliminar. Todo caso de crimen organizado sabemos que comienza con la detención preliminar de los investigados. Este caso comienza en octubre, entonces este proceso estaba bajo la dirección de el doctor William Rabanal. El doctor William Rabanal estaba a cargo con todo su equipo porque en el año 2015 no teníamos todavía la Fiscalía de Crimen Organizado, sino estaba, o quienes veían estos casos de asociación ilícita, era la Fiscalía de Casos Complejos, dirigida por el doctor William Rabanal. Entonces, realizan el mega operativo, esto que ya hemos visto en la prensa, en las noticias, sabemos, ¿no? La policía. Y primero, para determinar, Cagaleches es un segundo grupo, el segundo grupo que le llamaron Cagaleches 2. Este segundo grupo se dividía en dos grupos. El grupo que era Virú Chao, que se encargaban de realizar actos extorsivos, el cobro de cupos, la extorsión, el sicariato, ¿no? Los delitos que son afines al tema de asociación ilícita. Pero había otro grupo que había sido vinculado, que era la Asociación de Valle de Dios. Esta Asociación de Valle de Dios, que era una asociación formalmente inscrita en registros públicos, se decía o se le imputaba a los miembros y sobre todo al presidente y a las personas que estaban en la directiva, bajo su dirección, que eran los encargados de cobrar el cupo extorsivo en esta asociación como la fachada de entregar el servicio de luz, agua o vigilancia. Esa era la imputación genérica. Y bajo esa premisa o los elementos previos de investigación habían sido testigos con identidad reservada. 12 testigos con identidad reservada, los cuales señalaban lo que ya les acabo de mencionar. La imputación específica, que era el cobro de cupos extorsivos en la fachada o en la pantalla de la luz, el agua y la vigilancia. Bajo esa perspectiva, bajo esa imputación, el doctor William Rabanal solicita la detención preliminar de los investigados, dentro de ellos mi patrocinado. Cuando se realiza la investigación preliminar, Kevin, y si ponemos la diapositiva, podemos ver en la primera diapositiva la imputación en específico hacia mi patrocinado, que era miembro de esta asociación de vivienda llamada Valle de Dios. Lo que se le imputaba a mi patrocinado era, pues, la segunda diapositiva, Kevin. Lo que se le imputaba, como vemos aquí, ¿no? Era la de que tenía arma de fuego, la que era una especie de vigilante y que se dedicaba a cobrar los cupos extorsivos, ¿no? Y que amedrentaba a la gente con arma de fuego, a la gente que no quería pagar estos cupos en la fachada o maquillados como los cobros de luz. Entonces partimos desde una premisa o desde un análisis sencillo, en el sentido de señalar ¿cuál es la finalidad o una de las finalidades que debería de tener o que tiene la detención preliminar? Es en el sentido de que si un testigo con identidad reservada o un colaborador eficaz nos dice que el señor Manuel Pesantes se encarga de cobrar o de guardar el dinero producto de las extorsiones que cobra la organización criminal, o que Manuel Pesantes guarda las armas con las cuales el grupo delictivo, la organización, se encarga de contratar sicarios para matar, ¿no?, a personas. Entonces, cuando la Fiscalía determina la detención preliminar, esto implica que en ese lapso, o al momento de la detención, en ese lapso de los 7 días que dura la detención, o que en ese entonces duraba la detención preliminar, a Manuel Pesantes se le debería de haber encontrado el arma, las balas, el dinero, que esto vendría a ser como... Aló, Kevin, ¿sí me escuchan? Hola. Ya.
Entonces, estábamos en el sentido de señalar el... A ver, un minuto para conectarme bien, porque parece que está medio inestable mi... Ya, si me escuchan, ¿no? Entonces, estábamos bajo esa teoría. Entonces, si a mí me imputan el cometer estos delitos o el tener, eh, el guardar dinero, ¿no? Al momento de la detención preliminar y al momento de realizarme el allanamiento, la incautación, el allanamiento de mi propiedad, deberían de encontrarme este dinero de la cual el testigo con identidad reservada o el colaborador eficaz señala que yo guardo. Si yo me dedico a actos delictivos para la organización de sicariato o que yo soy el encargado de guardar las armas, dar a la organización, deberían de haber encontrado armas en mi casa al momento. Entonces, esto viene a ser ¿qué? Esto viene a ser el procesal penal, ¿no? El Código Procesal Penal en este artículo que nos dice que para sentenciar o para dictar alguna medida de coerción personal, ya sea una prisión preventiva, la declaración del testigo con identidad reservada o la del colaborador eficaz no bastan por sí solas, sino tiene que estar acompañada de un elemento objetivo. Y el elemento objetivo es aquel que podemos verlo, tocar, observar, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿qué pasaba al momento de que se realiza esta detención? Volviendo al caso concreto. Es que a este ciudadano no se le encuentra nada. Se le decía que se dedicaba a cobrar los cupos extorsivos, no se le encontró plata. Se le decía que amedrentaba y usaba arma de fuego, o que esta arma la usaba para amedrentar a la gente, no se le encontró el arma. Se le decía que era el encargado del cobro de cupos, no se le encontró una relación, una lista, los stickers, no se le encontró nada. Bajo ese criterio, se realizan las diligencias de visualizaciones de teléfono, las computadoras, los chips, las declaraciones. En ese año 2015, creo que ya es una costumbre que dejó el Ministerio Público ya cuando cambió a crimen organizado, es que incluso en el año 2015 vinculaban al ciudadano investigado, decían, tú tienes amistad o vínculo en Facebook. Y al tener vínculo en Facebook, estamos acreditando tu relación, tu amistad, tu conexión entre el cabecilla o el lugarteniente de la organización. Eso usaba como argumento el Ministerio Público cuando se iba a una audiencia de prisión preventiva, por ejemplo. Entonces, cuando se realizan todas las diligencias, bajo ese criterio, nosotros como defensa fuimos seguros en el sentido de que íbamos a lograr una comparecencia con restricciones. Vamos a la audiencia, ¿no? Y grande fue nuestra sorpresa porque pudimos, o el criterio del juzgado de investigación preparatoria era que los testigos con identidad reservada o el colaborador eficaz se corroboraban entre sí. ¿Sí? ¿Podemos avanzar la diapositiva, Kevin? Por favor. Ahí están lo que señalan los testigos con identidad reservada, por ejemplo, en la pantalla. Y más adelante, en la diapositiva número 8 para adelante, podemos observar, por ejemplo, que todos señalan lo mismo, ¿no? Que en ese pueblo se encargaban de amedrentar a la gente, que usaban armas, que por todo les cobraban, que una persona que estaba interesada en algún terreno, en ser posesionario de esos lotes, si no vivían inmediatamente, les posesionaban nuevamente sus terrenos o los botaban y los amedrentaban con arma de fuego, ¿no? Esos son lo que dicen los testigos con identidad reservada, por ejemplo, y se puede apreciar en la diapositiva 8, Kevin, que la investigación estaba a cargo del doctor William Rabanal Palacios, ¿no? Cuando nosotros vamos a la audiencia de prisión preventiva,
aparte de lo que ya se ha mencionado, lo que nosotros conocemos del peligro procesal, atacamos lo que eran netamente elementos de convicción. En ese sentido, de que lo que ya les he señalado, en el sentido de que tiene que haber un corroborante, un elemento corroborante para poder dictar. La señora juez, bajo el criterio de que los testigos con identidad reservada se corroboraban entre sí, dictó la medida de prisión preventiva, que en el año 2015 era por 18 meses. Se dictó esta medida de prisión preventiva, entonces nosotros como defensa saltó una pregunta que teníamos que acreditar a lo largo de esta investigación, y fue: si el testigo con identidad reservada dice que la asociación se encargaba de cobrar cupos extorsivos en la fachada del cobro de luz, agua y vigilancia, ¿qué significa esto? Si hablamos de fachada o pantalla, quiere decir que era un servicio que ellos no recibían, ¿verdad? Eso es una lógica totalmente, creo que sencilla. Entonces, ¿qué hicimos? Recurrimos al Ministerio Público, al despacho del doctor William Rabanal, y pedimos declaraciones de pobladores del asentamiento humano Valle de Dios, para que nos digan si es que ellos recibían estos servicios, cuánto tiempo vivían, si habían sido amedrentados, si había una vigilancia, una garita, una tranquera de ingreso, si se les cobraba a los pobladores por ingresar con sus vehículos. Todo lo que la imputación señalaba, que era como la gente era como que los sanguinarios, y como que la población era la gente que estaba sumisa y temerosa ante los malos que tenían el manejo de esta asociación, ¿no? Eso es lo que nos imaginábamos al leer toda la imputación. Entonces, dan declaraciones 5 personas, quienes señalan todo lo contrario, que sí, pagaban, que era un servicio, pagaban 10 soles por luz, por vigilancia, 10 soles por agua, que pagaban un monto por su lote, cada uno ha comprado su lote, que daban un aporte para construir sus veredas, sus losas, su iglesia, y que incluso ellos mismos lo construían. Y la señora fiscal, nunca voy a olvidar esto, que la señora fiscal le pregunta a la testigo, le dice: señora, ¿usted tiene con qué acreditar lo que usted está demostrando? ¿Tiene algún recibo, algún voucher, algo? Y la señora le dice: sí, si usted me da la oportunidad, mediante un escrito yo puedo presentarlo. Y la señora, todos los testigos, a los 2-3 días presentan sus escritos con los vouchers a nombre de la asociación que pagaban por el servicio. Y habían señalado que, por ejemplo, mi patrocinado nunca se había encargado de un cupo extorsivo, de cobrar, que nunca había se había desempeñado como vigilante, que él había sido una persona que había construido, sí, las casas de los vecinos y por eso era muy conocido, ¿no? Bajo ese criterio solicitamos el cese de prisión preventiva. Para eso ya habrían transcurrido aproximadamente 6 meses de investigación. ¿Qué nos dice la señora juez de investigación preparatoria de Virú? Nos dice: señor abogado, este recibo es un recibo sencillo, es un recibo que no me acredita nada. Por ende, no sirve para desbaratar la contundencia que tienen los testigos con identidad reservada al brindar su declaración, y que son de números 8, ¿no? Pasa algo singular en esta investigación. Se da la transición entre la Fiscalía de Casos Complejos, que estaba dirigida por el doctor William Rabanal, a la Fiscalía de Crimen Organizado, la que conocemos, que está frente al local de Natacha. Y los procesos pasan a estar bajo la posta de la doctora Jennifer Ludeña, ¿no? Entonces, la doctora era una investigación que estaba más o menos entre
entre 38 a 40 tomos, 40 expedientes. Yo me estoy centrando más en esta postura, me estoy centrando en el sentido de la asociación de Valle de Dios. Porque cagaleches como Virú, el acto extorsivo, la videovigilancia, las interceptaciones telefónicas existían para algunos testigos, ¿no? Y entonces la doctora, cuando nosotros pedíamos actos de investigación, la doctora Jennifer Ludeña nos dice: doctores, recién hemos tomado el caso y necesitamos un tiempo para estudiarlo. Así que durante todo este tiempo no les vamos a programar diligencias. Luego de haber estudiado, vamos a ir programando sus diligencias o sus escritos que han presentado como corresponde. Se supone que este tiempo iba a ser un mes. Pasaron aproximadamente 6 meses, 7 meses. Y ya llegando, mientras se fueron programando las diligencias que nosotros pedíamos, igual los demás colegas pedían, se fue el año y medio. Cuando el Ministerio Público, al llegar al año y medio de prisión preventiva, requiere la prolongación de la prisión preventiva, y todos sabemos que el principal requisito para una prolongación de prisión preventiva es la especial dificultad del proceso, ¿no? O de la investigación, nos dice el Código Procesal Penal. Entonces, nosotros como colegas estábamos seguros que el Poder Judicial iba a fallar a nuestro favor en el sentido de que no le iba a dar la prolongación, puesto que prácticamente durante estos 18 meses el Ministerio Público no había actuado acto de investigación de las defensas, de los abogados, o no había actuado elementos de descargo, sino simplemente existían los informes, el secreto bancario, el levantamiento del secreto de las comunicaciones que seguían llegando, cuestiones de trámite, de oficio que habían solicitado con disposiciones anteriores, pero actos de investigación de la defensa ninguno. En la audiencia de prolongación de prisión preventiva que se realizó en el penal, recuerdo que el doctor Carlos Uriarte hizo un alegato para su defendido extenso y un tema netamente de fondo, atacando o tocando el tema del derecho humano internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y nosotros como abogados estábamos seguros que nos iba a dar la razón, que iba a declarar infundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva. Cuando recibimos la resolución, porque la doctora se reservó para resolver en 2 días, creo que resolvió 2-3 días, la señora juez nos dice que la especial dificultad radicaba netamente en el tiempo que había demorado en que la señora fiscal estudie el proceso. Porque ese momento de transición, de paso de la Fiscalía de Casos Complejos a la Fiscalía de Crimen Organizado, era un plazo muerto, pero que sí correspondía o implicaba la especial dificultad, porque la señora fiscal no conocía el proceso, y como no conocía el proceso, tenía que empaparse para poder proveer nuestros escritos y programar nuestras diligencias, declaraciones, informes, lo que habíamos pedido. Claro que eso es un argumento totalmente ajeno a lo que nos señala el Código Procesal, la jurisprudencia y todo, ¿no? Ya que sabemos que la especial dificultad netamente tiene que ver con actos de investigación, con pericias y sobre todo en un proceso de crimen organizado, ¿no? Pero no venir, o no que un fiscal de crimen organizado venga y nos diga: ¿sabes qué? Como no pude, o recién me dieron tu proceso y he recibido 5 expedientes de crimen organizado, recién voy a estudiarlo, ¿no? Y dame 5 meses, 6 meses, y como la ley procesal me faculta pedir una prolongación, entonces, bueno, tengo 18 meses más. Eso
Es un argumento totalmente jalado de los pelos. Pero lamentablemente el que decide es el juez de investigación y el juez de investigación dio la razón. Entonces, para los siguientes 18 meses ya era momento de ponernos las pilas y de intentar un nuevo cese. Nosotros como defensa teníamos que acreditar, o fue la idea en ese momento de la defensa, es acreditar que no existía el cobro de cupos, sino que era un servicio que sí brindaban a la asociación, que el mercado, por ejemplo, porque también decían que los directivos de la asociación eran los directivos del mercado, que este mercado también se pagaba cobro de cupos y que se cobraban por los puestos del mercado, que este mercado tenía su propio dirigente, teníamos que acreditar que existían convenios para poder lotizar este terreno con la municipalidad. Teníamos que acreditar que quien les entregaba la luz era Chavimochi mediante un contrato y diversidad de cosas. Entonces comenzamos a pedir nuevamente declaraciones de la población y es ahí donde solicitamos, por acá tengo unos escritos, por ejemplo, que o nos llega, ¿no? Nos llega luego de hacer una búsqueda amplia de información, nos llegan actas de sesiones de asambleas que había realizado la misma asociación. Y nos damos con la sorpresa, y lamentablemente esta era una información que el Ministerio Público había incautado en las oficinas de la asociación, pero como era una información que verdaderamente acreditaba lo que las defensas señalaban en ese entonces, no había programado visualización, transcripción, no habría revisado el levantamiento de acta de todo lo que se había encontrado en cuanto a actas, sino que lo tenía guardado en el techo del Ministerio Público, en un almacén, en sacos. Entonces nosotros nos tomamos la molestia de ir, revisar, ensuciarnos, quedarnos todo el día porque eso estaba empolvado, y nos llevamos la sorpresa de que habían, por ejemplo, acuerdos entre la municipalidad de Chao y los pobladores de Valle de Dios, ¿no? De fecha 2013. Había un acuerdo entre la municipalidad de Chao y la asociación de fecha 2015. Había un acuerdo entre el gerente de Chavimochi, que era el señor Kenny Heredia, con la asociación para brindarles la luz, y un sinnúmero de actas con las cuales prácticamente tumbábamos la versión de los testigos con identidad reservada y la imputación del Ministerio Público. Tal es así que actuamos y presentamos estas actas. Hicimos presentes estas actas que, por ejemplo, se había programado una sesión de asamblea entre los pobladores de esta asociación de Valle de Dios, una asociación de vivienda que eran como 3.000 pobladores, 3.000 familias. Se había programado una sesión y en esta sesión acordaban que iban a entregar 10 soles cada poblador, cada familia, para hacer el cableado y comprar postes para poder, de los transformadores que entregaba Chavimochi, poder jalar cada uno a sus casas. Acordaban comprar tubos para poder hacer las tuberías y que cada casa pueda tener desagüe. Acordaban que cada 5 días 3 personas de los pobladores de ese mismo asentamiento humano, de esa asociación, se dediquen a ser vigilantes y que se les pague un honorario semanal. Se le invitaba al general o al comandante de Virú, de Chao, se le invitaba al alcalde para que por intermedio de la alcaldía se viabilice el agua, la luz y todos estos servicios que ellos recibían.
Eh, un testigo con identidad reservada, por ejemplo, nos decía, a nosotros nos cobran y nos hacen trabajar. Nos hacen tirar palana para construir, para pegar postes. Y esto es un pago que nos obligan a hacer que se le llama pago por peón. Si nosotros leíamos la declaración de este testigo con identidad reservada, nos hacía pensar que estábamos en la etapa de la esclavitud. Eh, Sin embargo, los testigos, pobladores, los mismos pobladores de la asociación nos explicaban ante el Ministerio Público, brindando su declaración, en que estos pagos por peón, que se le llamaba, era porque la población había acordado ellos mismos hacer sus huecos para parar los postes y para hacer sus canales de desagüe, para que tengan luz, agua y desagüe. Y el que no podía trabajar tenía que contratar a su personal y él mismo pagarle. Ese era su pago de peón. Y que por todo se le entregaba un recibo. Entonces, nosotros estamos acreditando ya en la investigación que prácticamente esto no era un cobro, en primer lugar, que se le imponía a los pobladores, sino que era un cobro que se realizaba por acuerdo de mayoría de toda la asociación. Estábamos acreditando que la luz, el agua y la vigilancia era un servicio que sí recibía la población. Es decir, que no existía ni fachada ni pantalla, como decía el testigo con identidad reservada y como que era la tesis del Ministerio Público. Y los testigos que vienen y dicen que mi patrocinador era el que había construido las casas, la iglesia. Por ejemplo, nosotros vamos a ver las diapositivas de la población y se puede apreciar de las fotografías los postes de alumbrado, la iglesia, los parques, las calles, que era todo lo que había construido la asociación. Y en base a esto es que nosotros pedimos una constatación en el lugar de los hechos. Lo pedimos en el mes de mayo, supongamos, para poner un ejemplo, y la fiscalía nos lo programa para junio. Cuando la fiscalía llega y verifica que efectivamente sí recibían los servicios, que sí tenían cosas, tenían una loza deportiva, tenían una iglesia, tenían un mercado, era como una mini ciudad y todo lo habían autofinanciado ellos mismos. La señora representante del Ministerio Público nos dice, sí, pero ellos se han gastado la plata porque en esta asociación ha entrado más o entra más de 100.000 soles mensuales, por ende el dinero, han hecho un mal uso del dinero porque el presidente ha comprado una camioneta, se ha comprado cuatrimotos, tiene, bueno, eso puede ser, pero no era un tema que es para ser involucrado en crimen organizado. Ese era un tema ya que tenga que ver con un delito penal contra la administración, contra la empresa privada, lo que sea, podría ser, pero no vincular a esta asociación como crimen organizado y dentro de la organización criminal Cagaleches, ¿no? Entonces, cuando vamos y solicitamos nuestro segundo cese de prisión preventiva, ¿qué nos dice ya la doctora Hilda Bonilla, la juez de investigación preparatoria de Virú? Nos dice que la documentación o las actas que habíamos presentado, ¿no?, tenían la certificación del juez de paz. Y el juez de paz había sido detenido, ya posteriormente, pues, ¿no? Había sido detenido por haber falsificado documentación. Y por ende, no le da credibilidad a la documentación, a las actas, a los libros que nosotros estamos presentando. Y en cuanto a los testigos, simplemente son testigos de descargo que pueden haber sido preparados por la defensa y que simplemente no son contundentes como para desvirtuar la tesis del Ministerio Público. El
el detalle de este proceso y por qué consideré que era importante conversarlo es en el sentido de que lo que he mencionado, el elemento de corroboración. Creo que a lo largo de estos años en la Fiscalía de Crimen Organizado ya le pone un mayor énfasis o le da importancia al hecho de corroborar las imputaciones. ¿Por qué? Ya les voy a comentar más adelante. Pero queda un minuto, creo. Ya, mejor nos conectamos de nuevo para continuar. Ya, ya. La familia de nuestro patrocinado desea, ¿no?, que su familiar salga y que pueda llevar el proceso afuera, pero para eso nos contrata, ¿no? Y quizás el familiar del patrocinado no ve o no mide como un colega o como nosotros como abogados luchamos o peleamos jurídicamente en un proceso para lograr el resultado. Simplemente el familiar a veces quiere ver a su familiar afuera, fuera del penal, y es lo que lo lleva o es lo que lleva a estas personas tal vez a cambiar de abogado, a cambiar de estrategias y un sinnúmero de cosas. Cuando nosotros recibimos ya la resolución, porque la doctora se reservaba 2 o 3 días para resolver, recibimos la resolución por una notificación y nos declaraba infundado, yo le dije, señora, a la mamá de mi patrocinado, ya no no se esperance usted en un cese de prisión preventiva. Ella se daba cuenta y me decía, doctor, usted está trabajando bien, la está peleando, siga adelante, pero no se esperance en un cese, o sea, no nos centremos en trabajar un cese. A veces nosotros como abogados trabajamos mucho el cese de prisión preventiva o trabajamos para un cese de prisión preventiva, ¿no? Y le decía, no hay que centrarnos, sino hay que centrarnos en el juicio oral. Si ya habíamos tumbado la tesis del Ministerio Público, ya habíamos desvirtuado las declaraciones de los testigos con identidad reservada y a lo largo de estos ya casi 20 meses de investigación no había ningún elemento adicional. La defensa de los demás investigados, miembros de esta asociación, presentan también las actas en originales, estas actas que mencionaba anteriormente, y además presentan una grabación del comandante que era en ese entonces, creo, de la comisaría de Virú, de Chao, el comandante Revilla, que ahora es jefe, si no me equivoco, del grupo que desarticula las organizaciones criminales. Creo que ya no se le llama Grupo Sirius, sino tiene otro nombre ahora, ¿no? Y ahora es jefe. Entonces se reproduce un video o un audio donde el general amenaza a los directivos de esta asociación. Es ahí donde nace, porque no sabíamos cómo. Para poder hablar de crimen organizado, de asociación ilícita, tiene que haber los elementos estructurales, la subordinación, el tiempo, ¿no? El tener un fin común, cometer delitos para la organización, delitos fines. Entonces no sabíamos cómo el grupo llamado Cagaleches Virú, ¿no?, cómo podía tener un enlace con la gente que se dedicaba o que eran miembros o directivos de esta asociación de Valle de Dios. No nos decía el Ministerio Público. Simplemente nos decía, el presidente de la asociación usa esta asociación, estas viviendas de caleta, para los miembros de la organización cuando cometen algún acto de sicariato o de extorsión. Nada más nos decía. Era una investigación tan pobre y tan tonta, en realidad, que lamentablemente conllevó a que
todos los investigados cumplan aproximadamente 40 meses de prisión preventiva. Y cuando vamos al control de acusación, ya como defensa, le dije, mire señora, a la mamá de mi cliente, le dije, ¿sabe qué? No vamos a objetar ni pedir el sobreseimiento, porque son más de 20 imputados y esto es perder el tiempo, porque igual el Ministerio Público va a llevar este proceso a juicio. Es imposible que después de tantos meses de investigación, la juez, sin habernos dado un cese de prisión preventiva, la juez de investigación nos dé un sobreseimiento. Lo dudo. Lo único que hicimos en ese entonces es objetar sin medios probatorios e incorporar nosotros medios probatorios para juicio. Entonces se realizó la audiencia de control de acusación, que nos llevó casi 2 o 3 meses concluir la audiencia de control de acusación, con todos los problemas que conllevaba instalar, porque algunos abogados faltaba el Ministerio Público. Entonces había esa desorganización. Cuando vamos a juicio, y esto es lo que siempre pasa en todos los procesos de crimen organizado, al menos en los que yo he llevado, en los que he participado. Cuando los policías sabemos que en un proceso de crimen organizado tenemos videovigilancia, tenemos interceptaciones telefónicas, y ello conlleva a que se redacten, o que los policías encargados redacten informes policiales de videovigilancia, informes policiales que dan cuenta de los resúmenes de las conversaciones o de las interceptaciones telefónicas, no el íntegro de la conversación, sino el resumen. Entonces, cuando teníamos un sinnúmero de medios probatorios, testigos, policías y documental que tenía que ser oralizada en juicio. Este juicio nos demoró 1 año. 1 año hemos estado en juicio con este grupo de los Cagaleches 2. Pero lo que llama la atención es que cuando estábamos en juicio oral y venía, por ejemplo, un policía que había redactado el informe 007 DVAC, ¿no?, por una videovigilancia, le decían, señor, díganos, usted redactó este informe, ¿verdad? Sí, cierto, yo lo redacté, reconozco mi firma, es la fecha. Dígame, ¿usted realizó algún acto de videovigilancia? ¿Contra qué persona? ¿A dónde fue? ¿Cómo fue? No, señor, yo redacté este informe en base a otro informe que me pusieron a la vista. ¿Qué informe, señor? El informe que ya teníamos de los Cagaleches 1. Como me pusieron a la vista ese informe, en base a este informe yo redacté mi informe. Señor, usted no hizo trabajo de campo. No fue usted a vigilar a mi patrocinado, a la asociación, al pueblo, a preguntar. ¿Fue usted o no fue? ¿Fue a tomar fotos de los stickers que decían que eran los stickers que se realizaban las extorsiones? No, señor, yo no he ido, no he salido de mi oficina. Ya. Señor, el otro venía así. Y todos eran constantes en decir que todos habían redactado informes en base a informes ya pasados. Y eso a mí me ha pasado, por ejemplo, en el caso de los plataneros. También ha sido una situación similar en cuanto a los policías que realizan todos los informes policiales. Y este informe policial, para la juez de investigación preparatoria, viene a ser un elemento de convicción para dictar una medida de prisión preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevamos de sorpresa? Que en un audio de una de las reuniones de las sesiones de la asociación, es que el general Revilla quería participar, comandante Revilla quería participar de la asociación, y los directivos le dicen, señor, esta es una asociación, es una empresa privada, así que usted no tiene nada que ver acá. Y lo botan, le dicen chao.
Es ahí donde estaba la causal o el motivo por el cual la policía había involucrado a los miembros de la asociación, a los directivos y exdirectivos de la asociación con este grupo. Era uno de los motivos. ¿Y por qué había gente que había declarado, en esas declaraciones que hemos visto en las diapositivas, ¿no? ¿Por qué había gente de la asociación que había declarado diciendo que los extorsionaban y que pagaban cupos y que los obligaban, los amedrentaban? Porque esa gente era la gente que no quería pagar estos servicios, es decir, que quería disfrutar de los servicios de forma libre, sin cancelar. Y era la gente que había, sí, ya tenido un llamado de atención, ¿no? Por parte de los directivos de la asociación, como una amonestación, una esquela de llamada de atención para que se pongan al día. Y ellos en venganza, esa era la tesis, o lo que se nos vino a la cabeza, es que estaban dando una declaración. ¿Por qué? Porque si hemos visto las fotografías, y las pones, Kevin, están los transformadores. ¿Y cómo se repartía la luz en esta asociación, en este pueblo? Chavimochic le ponía los transformadores, estos postes grandes que se ven, les ponía los transformadores. Y del transformador se dividía a las casas y se realizaban los cableados. Y es por eso que el poblador tenía que pagar 20, 30, 10, 15, 50 soles para que hagan su cableado y su instalación a su casa. Y por cada de estos transformadores, la asociación pagaba 3.000, 30.000, 50.000 soles a Chavimochic. Es decir, que cada poblador no tenía un recibo, sino que el recibo salía general por todos a nombre de la asociación. Y se le llama al presidente o gerente del proyecto Chavimochic, al señor Kenny Heredia en ese entonces, y él viene y dice, sí, nosotros tenemos un contrato, nosotros le hemos cedido transformadores y la asociación nos paga. El problema es que siempre se atrasan y tiene deudas y le hemos cursado cartas notariales. Y la fiscal nos decía, pues, ya en los ceses o en el control de acusación nos decía, sí, pues, pero este es un desgaste de plata, o sea, el presidente y los miembros se gastaban la plata. Bueno, ese es otro problema, no tiene nada que ver con crimen organizado. No cumplía los requisitos de crimen organizado. Y lo que llamaba la atención es que estos pagos de luz, agua y vigilancia pasaron a ser administrados por la municipalidad de Chao. Entonces nosotros dijimos, señora fiscal, si es que nuestros patrocinados están siendo procesados por el cobro de la luz, el agua y la vigilancia, que supuestamente es un cupo maquillado, escondido, ¿no? Y ahora ese cupo, porque estos pagos eran cupos, este cupo es administrado por la municipalidad, entonces jala al alcalde e incorpóralo como investigado, porque ahora la persona encargada de cobrar el cupo extorsivo es el alcalde, pues, y sus gerentes, o la oficina, o el gerente de la oficina encargada, ¿no? Es una lógica sencilla. Y volviendo al juicio, es que en juicio todas estas personas dijeron, ¿sabes qué? Yo no redacté estos informes. Cuando van a dar la declaración los testigos con identidad reservada, los testigos con identidad reservada lo único que señalaban es en cuanto al Chato Carlos, a los cabecillas, supuestos cabecillas que ya hemos visto por la prensa, que sí, que se dedicaban al cobro extorsivo, que iban al penal y todo. Pero en base a los demás, no decían nada. No lo conozco, yo nunca mencioné eso, no reconozco, no me acuerdo haber señalado eso. Todos los testigos fueron desfilando, señor. Y colegas, yo les comento a manera de experiencia, muy poco objetábamos la participación o el interrogatorio de los testigos con identidad reservada porque no decían nada. No decían absolutamente nada. Entonces, ¿qué podíamos preguntar nosotros
si al momento que daban la declaración o interrogaba el Ministerio Público, no incorporaba ninguna investigación, ninguna información a la investigación? ¿Qué podíamos preguntar nosotros? Creo que nosotros, el doctor, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor juez. ¿Alguna pregunta? Ninguna, señor director de debates, porque no había nada. Y así pasó. Lo que nos llamó la atención también es porque la ley procesal protege al testigo con identidad reservada y al colaborador eficaz. Protege su identidad. Y aquel que saque a la luz la identidad de este testigo o ponga en peligro su salud, su vida, su integridad física, esto constituye un delito. Puede ser pasible de un proceso, de una denuncia, ¿no? Pero nos llama la atención cuando el Ministerio Público, en una de las declaraciones, creo que es la 71/2015, la persona al presentarse dice: yo soy dueño de un molino, ¿no? Yo soy dueño de un molino que funciona en la dirección tal, nos dice. Y comienza a contar: yo he sido víctima de extorsión, conozco a él, él roba, él pide cupo, él esconde el arma, todo. Entonces nosotros le decimos a la fiscalía: señora fiscal, si el señor dice que mi patrocinado cobra cupos o que él ha sido víctima de mi patrocinado, llámalo a declarar, a dar una ampliación de declaración. Y el Ministerio Público nos dice: abogado, tú estás brindando los datos para identificar a un testigo con identidad reservada. Por lo tanto, te puedo denunciar. Entonces, nosotros no habíamos brindado esa información. Esa información había sido un error por parte del Ministerio Público y por parte de la policía, el identificar. Y claro que este testigo al final no fue llevado a juicio, ni siquiera con la identidad cubierta, porque los testigos con identidad reservada o bien dan su declaración en otra sala contigua o llegan todos camuflados, ¿no? Con máscaras, con pasamontañas y la ropa y botas, ¿no? Esto nos llevó a que el testigo con identidad reservada no nos diga nada y el colaborador eficaz no se presente, porque había viajado o algo. Entonces, obviamente, aparentemente se presentaba como un proceso complejo, difícil de lograr una absolución o un resultado favorable. Pero en el camino nos dimos cuenta que en realidad era una imputación tonta y es una mala práctica del Ministerio Público en el sentido de no ser objetivos, y a quien le corresponda llevarlo a juicio y que se determine su culpabilidad o su inocencia en un juicio, que lo lleve. Y quien no tenga vinculación, pues que pida un sobreseimiento, ¿no? Por su propia iniciativa. Pero no, el Ministerio Público no lo hace. Entonces, esto conllevó a que luego de casi un año de juicio oral, absuelva a todos. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto principal por qué los absuelve, colegas? Porque dice: el Ministerio Público no ha acreditado la vinculación, la subordinación, el rol que tendría la Asociación de Valle de Dios o los directivos de la Asociación de Valle de Dios para la organización, o no ha acreditado que realice o haya cometido delitos para el beneficio de la organización. ¿Quién fue su jefe? Fueron los señores Orches, que ya son sentenciados y creo que están en Chayapalca. ¿Quiénes eran los jefes? ¿Quiénes eran los que les daban las órdenes? Eso el Ministerio Público no acreditó, simplemente nos empapeló diciendo de que eran los extorsionadores, que habían interceptaciones, que habían informes de videovigilancia, informes de interceptaciones telefónicas, pero no se centró en demostrarnos los requisitos que nos prescribe la norma procesal
para el tema de nuestro Código Penal para el tema de considerar miembro de una organización criminal, de crimen organizado, para ser sentenciado. Y el colegiado, el primer colegiado, dirigido por el doctor Ortiz, absolvió a todos los investigados en este proceso, señor. Entonces, pero vemos que a lo largo de estos años ha cambiado la ley de crimen organizado. Ha cambiado en cuanto a la actuación del Ministerio Público y en cuanto a la actuación de los magistrados, porque ahora el magistrado ya creo que no tiene miedo, son pocos los que tienen miedo de dictan comparecencias, y ha cambiado en el sentido de la actuación policial también, ¿no? No sé, creo que eso sería todo en cuanto como para transmitirles mi experiencia en este caso. No sé si hay una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? A través del control de identidad de una persona, ¿cómo me dice? No le copié bien. Ya. Ya. A ver si le he entendido la pregunta. Creo que va por este lado. Las personas que son detenidas mediante mandato de detención preliminar tienen que ser mediante una orden judicial, ¿verdad? Son las personas aquellas a quienes van, les rompen las puertas, ingresan, allanan sus domicilios, incautan todo. Pero supongamos que en este caso van a la casa de Manuel Pesantes. Manuel Pesantes se encuentra en su casa con dos amigos y se han quedado a dormir en mi domicilio, en mi cuarto, dos amigos. Y yo tengo un arma en uno de los cajones de mi ropero, supongamos, ¿no? Entonces, quien tiene el mandato de detención ordenado por un juez de investigación es Manuel Pesantes. Pero al encontrar un arma, ¿no?, en un cuarto donde hay dos personas más, estas personas sí pueden ser detenidas, pero no pueden ser vinculadas con un delito o con la organización criminal, como crimen organizado, sino que estas personas tienen que ser puestas a disposición de la fiscalía de turno para que sigan investigadas por un delito común. En este caso sería un delito de tenencia ilegal de armas. Pero si no están con el mandato de detención preliminar dictado por un juez de investigación, no pueden ser detenidos por el plazo que manda la detención preliminar.
involucrados o vinculados con la organización criminal desarticulada, ¿no? Sí, 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 le escuchamos. Ya, ya. Mm, ya. Mm, claro. Lo que pasa, doctor, es que desde nuestro punto de vista de la defensa, ¿no? Ellos están en una etapa o en un plazo de flagrancia delictiva, ¿verdad? Entonces, la policía está facultada o puede de alguna manera ver cómo intervenir a estos ciudadanos. Si bien es cierto, bueno, no sabemos si es que estas armas o lo que usted dice que le encontraron fue realidad que la tenían o fue sembrada, que eso ya sería otro tema, pero en realidad la policía está facultada para, una, control de identidad y de ser o de encontrar la comisión de un delito, ponerlos a disposición, detenerlos y ponerlos a disposición de la comisaría. No necesariamente tiene que ser, creo yo, dentro de lo que conozco, creo yo que no necesariamente tiene que ser bajo las condiciones que usted nos especifica, que al momento de la comisión, puesto que estamos dentro de la flagrancia, dentro del plazo de flagrancia, y ya sería estrategia de la policía cómo intervenir al sujeto supuestamente que habría cometido un delito, ¿no? Claro, ya, ya. Y ellos, mm, claro, mm. Do- doctor, ¿y el motivo o ellos son puestos a disposición por qué delito? Que era la flagrancia. Claro.